doy la más cordial bienvenida al webinario del día de hoy. Este webinario lo han pedido bastante, va a ser sobre evaluación, las consideraciones iniciales para posibles usuarios de comunicación aumentativa alternativa. Yo soy Vianney Figueroa, soy fonoaudióloga, ¿cierto? Me dedico al área de rehabilitación neurológica. Sí, tengo alguna experiencia con niños que son del espectro autista y sobre todo en la rehabilitación de pacientes que son secuelados de accidentes cerebrovasculares. Y me dedico actualmente, por supuesto, soy parte de Tobii Dynavox, muy orgullosa de eso, y hoy día les voy a presentar sobre la evaluación. ¿Ya? Bueno, información importante, como ustedes pudieron ver, aquí hay un chat, ¿cierto? Hay un lugar donde ustedes pueden hacer preguntas. A medida que vaya avanzando la sesión, voy encontrando algunos espacios para responderlas y si es que no, si es que la sesión va muy fluida, las voy a responder al final. Pero todas sus preguntas van a ser respondidas y en el caso de que se me pasara alguna, las preguntas quedan registradas, por lo que también se las voy a responder por correo. Así que sí o sí van a tener respuesta. ¿Ya? Al final de la sesión se va a abrir una encuesta. Y más que una encuesta, también es un poco para que ustedes me den su feedback de qué les pareció la sesión de hoy y me puedan escribir si es que necesitan alguna información importante, si es que tienen alguna duda, no sé, sobre dónde encontrar un material o quieren dar alguna sugerencia de qué otra capacitación les gustaría que desarrolláramos como equipo. Todos esos aspectos son bienvenidos en la encuesta al final, ¿ya? Y bueno, y si necesita algunos links de documentos, también los pueden solicitar en esa encuesta. Así es que partamos. Los objetivos de aprendizaje del día de hoy, ¿ya? Va a estar un poco primero en la clave en el conocimiento previo, ya sobre los requisitos y edad mínima. Este es un tema súper frecuente que por lo general los profesores o terapeutas médicos incluso se cuestionan al momento de pensar en un sistema de comunicación aumentativa alternativo para una persona. Así es que vamos a ver qué dice un poco la literatura y los artículos científicos respecto a eso. Después vamos a ver los infaltables en la evaluación inicial y les voy a mostrar también algunas herramientas disponibles en español, que ya están en español o próximamente van a estar en español, por lo que se las puedo compartir también. ¿Ya? Avanzando. Bueno, para que no se distraigan, ¿cierto? Con mi cara todo el tiempo ahí, voy a desactivar la cámara, pero voy a seguir siendo yo, obviamente. Ya, continuemos. Bueno, Tobii Dynavox, para las personas que no nos conocen mucho, Tobii Dynavox es una empresa que se dedica exclusivamente a desarrollar tecnología asistiva para la comunicación, a desarrollar aplicaciones que se llaman software, ¿cierto?, para la comunicación aumentativa alternativa, pero así también dispositivos para esto, ya que sean dispositivos touch, ¿cierto?, dispositivos que sean compatibles con distintos métodos de acceso y, por supuesto, el seguidor ocular, que es una de nuestras principales tecnologías y ya está, pero sumamente desarrollada al día de hoy. Ya uno pensaría, ¿cierto? A veces hay una falsa creencia de que la tecnología está súper lejana a la realidad hispanohablante o latina, ¿cierto? Pero en realidad no es así. Esta tecnología ya llega a Latinoamérica y viene para quedarse. Así es que es súper bueno que vayamos conociendo y hablando de ella, ¿ya? Porque brinda una oportunidad y unas mejoras en la calidad de la vida de las personas que realmente es increíble. Así es que vamos por ello. Bueno, la clave en el conocimiento previo y requisitos y edad mínima. Como les comentaba en un inicio, hay muchos mitos y fantasmas respecto a esto. Ya hay hartos terapeutas que buscan requisitos previos en los usuarios y eso vamos a ver que tal vez no es la mejor opción a seguir. Y también mucho sobre qué tan pequeño puede ser una persona o si hay que esperar una edad acertada para poder iniciar una evaluación, ¿cierto? Para poder pensar en otorgar un sistema de comunicación alternativo. ¿Ya? Entonces, primero que todo les quiero hablar sobre
El criterio de asunción menos peligrosa, esto lo habló Snow en el 2007, ¿ya? Y habla de que cuando uno no tiene pruebas ya concluyentes o datos concluyentes de que las decisiones, o sea, datos concluyentes de que la persona realmente no conoce la respuesta a lo que nosotros le estamos preguntando, uno debe asumir que la persona sí puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque al no tener la certeza, ¿ya? Al no tener la certeza de que la persona no conoce la respuesta, ¿ya? Que eso no va de la mano siempre ligado a que tal vez no pueda respondernos, pero tal vez conoce la respuesta, ¿ya? Si es que nosotros asumimos que no sabe, vamos a estar, por ejemplo, haciendo terapias enfocadas o enfocando nuestras decisiones educativas a una presunción, ¿cierto?, de no habilidad que puede ser súper peligrosa para la persona, porque vamos a estar enfocados en contenidos que tal vez ya conoce. Entonces, si no tiene la certeza de que el alumno no sabe, es mejor que asuma que sí sabe y existe una presunción de habilidad. ¿Ya? De esta forma, basamos las decisiones en las fortalezas del usuario, ¿ya? Mantenemos las expectativas ciertamente como desconocidas y potenciales. ¿Por qué? Si es que uno mantiene las expectativas como desconocidas y potenciales, uno brinda muchas más oportunidades de aprendizaje. Porque no sabemos si sabe, entonces se sigue incluyendo a muchísimas más actividades en el cotidiano, ¿cierto? No se deja excluir a esa persona porque creemos o en realidad pensamos, tenemos esta falsa creencia tal vez de que no conoce lo que le estamos diciendo, no nos comprende. En mi camino como fonoaudióloga he visto que esta presunción de habilidad es sumamente importante porque a veces se prejuzga mucho a los usuarios, a las personas por sus aspectos, ¿ya? Porque uno dice, no, en realidad yo no creo que pueda, entonces no llegas a intentarlo. Es súper importante que asumamos que el otro puede hasta que demuestre que lo contrario, ¿ya? Es como una presunción de inocencia también. Bueno, entonces, esta presunción de habilidad va a, por supuesto, otorgar posibilidades de llegar tal vez a una adultez mucho más independiente, por lo que es sumamente importante. De una madre a una niña con autismo, entonces, ella dice, lo que he llegado a comprender es que la presunción de habilidad, ¿cierto? Asumir que el otro puede hacer algo, es mucho más que un conjunto de creencias, ¿sí? Es una forma de interactuar con otro ser humano que he visto como un verdadero igual y que tiene los mismos derechos fundamentales que yo. Al tener la presunción de habilidad, asumimos que el otro puede y podemos interactuar con esa persona. ¿Sí? Hay muchísimas veces en que las personas que tienen alguna dificultad son excluidas, incluso de evaluaciones, de posibilidades, ¿cierto? De oportunidades de interactuar con los demás, de asistir a eventos, de conversarles o preguntar sus opiniones, por el solo hecho de que uno piensa que no está comprendiendo nada. Pero eso no siempre es así y eso es difícil también de asegurar. Así es que asumamos que pueden y así les damos un ambiente de comunicación positivo para que puedan estar siempre incluidos y conectados, ¿cierto?, a las rutinas cotidianas, a los eventos que son acorde a sus edades y así. Bueno, otro requisito previo que muchas personas consultan es a qué edad es bueno empezar o plantear un sistema de comunicación aumentativa alternativo. Ya, esto de la edad viene súper relacionado con los requisitos previos de qué es lo que debiese tener una persona para poder interactuar con un sistema de comunicación aumentativa alternativo. ¿Ya? Entonces podría ser, hay muchas personas que dicen, no, es que debe tener desarrollada causa-efecto, ¿cierto? Entender que al hacer algo hay una reacción en medio ambiente. Tiene que saber planificar los pasos para un objetivo, aunque sea breve, ¿cierto? O debe tener una permanencia del objeto. Ya la permanencia del objeto, recordemos que es que se reconoce la existencia del objeto aunque éste no se pueda ver, ya que ocurre bien temprana edad. Pero ¿qué pasa con esto? Al final,
Porque si nos cuestionamos qué son estos requisitos previos asociados a la edad, muchas veces son habilidades cognitivas, ¿ya? Y la habilidades comunicativa, lingüística, es una parte de un mundo de habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué pasa cuando restringimos el desarrollo de habilidades comunicativas, esperando las habilidades cognitivas? Vamos a provocar un estancamiento, ¿ya? Entonces, esto no es real, ¿sí? Hay muchos estudios, creo que puse alguna bibliografía sobre esto aquí, en que, más adelante, en que no hay un requisito previo de una habilidad cognitiva, como por ejemplo pudiese ser los que les puse acá, de causa-efecto, de planificar paso a paso, de la permanencia del objeto, ¿ya? Que sean requisitos para probar o evaluar un sistema de comunicación aumentativa alternativo, ¿ya? Y esto, así puse la bibliografía. Porque el desarrollo cognitivo y del lenguaje están interrelacionados, pero no son causales. Es decir, el desarrollo cognitivo va a ocurrir y se va a potenciar con el lenguaje, ¿sí? Y el desarrollo del lenguaje va a servir para potenciar el desarrollo cognitivo, pero no es que uno sea la causa de la otra, ¿ya? Entonces, por supuesto, la comunicación incluso puede ser un vehículo para desarrollar más habilidades cognitivas. Entonces, si es que proveemos de un sistema que a la persona le funcione, incluso vamos a estar promoviendo que se desarrolle cognitivamente, que desarrolle un pensamiento más complejo, que tal vez incluso pueda alcanzar, por ejemplo, la planificación de pasos para un objetivo más complejo, y así, etc. Incluso en causa-efecto, recordemos que cuando los pequeños usan juegos de seguimiento ocular, igualmente hay juegos que son de causa-efecto. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, les digo que no existe evidencia científica, está escrito en estos estudios que yo les puse acá abajo, ya sobre miedos y mitos sobre la comunicación aumentativa o comunicación aumentativa y comunicación en intervención temprana, en donde dice que no existe evidencia científica que respalde que los niños deben contar con una edad cronológica para iniciar la comunicación aumentativa alternativa. Vamos a ir viendo por qué pasa esto, ¿cierto? Bueno, y vamos a recordar, ¿cierto?, que el uso de la comunicación aumentativa alternativa se correlaciona con la mejora del habla natural, es decir, también con un desarrollo lingüístico, incluso en situaciones en que no se ha administrado terapia. ¿Ya? Esto va a ser por lo mismo que yo les comentaba, porque la comunicación va a ser un vehículo que va a potenciar las habilidades cognitivas de las personas. Veo que hay una duda aquí. La vamos a ver al tiro. Vamos a ir viendo eso más adelante, Luciana, así que lo voy a dejar más adelante tu consulta. Pero bueno, esto es lo que yo les comentaba. Entonces, que no existe evidencia científica que diga que un niño debe contar con con habilidades cognitivas previas que sea asociada a una edad, ya a un desarrollo típico por edad. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué no hay una edad mínima? ¿Por qué la evidencia científica dice que en realidad uno no debería esperar, no sé, hasta los 2, 3 años para comenzar un sistema de comunicación alternativo? Porque se ha demostrado recientemente que cuando uno incluye un sistema de comunicación aumentativa alternativo, aumenta la producción de habla, es decir, aumenta la producción también del lenguaje. Aumentan las palabras conocidas, aumenta también tal vez la complejidad de las oraciones que realiza el usuario y así. Entonces, el 89% de las personas produce una mejoría, ¿ya? Entonces, el 11% no demuestra cambios y el 0% disminuye la producción de habla. Y esto viene a estar dado, ¿cierto? Viene a demostrar que este miedo que existe de los padres, sobre todo de que si le damos un sistema de comunicación, entonces nunca más va a hablar, la verdad es que es lo contrario. Si es que le damos un sistema de comunicación en donde va a haber un input visual
¿cierto? Va a haber una representación visual de las palabras, acompañado de un sonido y acompañado incluso además de la palabra escrita, el input que recibe el usuario es muchísimo mayor a que solamente recibiera las palabras de forma hablada. Es por eso que resulta que el efecto de la comunicación aumentativa alternativa es positivo en el desarrollo lingüístico. Bueno, para convencernos un poco más de esto, vamos a ver que bueno, no tan solo en el desarrollo lingüístico y de habilidades comunicativas, ¿cierto? Porque se ha visto por ejemplo, en esta investigación del 2010 sobre los efectos de la intervención temprana sobre la intervención en pequeños con necesidades comunicativas complejas, se vio que existe mejora en habilidades de comunicación funcional, ¿cierto? En habilidades de lenguaje expresivo, aumentando el vocabulario, aumentando, ¿cierto? La capacidad de expresar palabras diferentes. Las habilidades de lenguaje comprensivo también aumentan, por esto que les comentaba de que aumenta el input que tiene el usuario, ¿cierto? Hay un input visual, auditivo, incluso hay una acción que deben realizar asociada. Entonces van a ir comprendiendo muchísimas más palabras al tener una representación mucho más completa. Y hay un efecto, por ejemplo, muy positivo también en los comportamientos desafiantes. Cuando los usuarios no tienen la posibilidad, la oportunidad de comunicarse, los usuarios se frustran, ya independiente de la edad. Sea muy pequeño, pueden tener, ¿cierto? unas conductas disruptivas bastante fuertes, y cuando son adultos recaen mucho en la frustración y en el enojo, sobre todo por los familiares, porque no son comprendidos, porque no pueden darse a entender. Entonces, al tener un sistema de comunicación aumentativa alternativo, los comportamientos desafiantes van a bajar, ya que va a tener la oportunidad de comunicarse y no va a existir esta frustración, o se va a ver bien disminuida. Para esto es súper importante reconocer, ¿cierto?, que dentro de los sistemas de comunicación aumentativa alternativos tecnológicos existen ayudas y apoyos al comportamiento positivo, que pueden ser, por ejemplo, los horarios visuales, los cronómetros visuales, las historias narrativas y etc. Entonces, estos, al estar incluidos también en los sistemas de comunicación, van a tener un efecto positivo en los comportamientos desafiantes. Y en este documento también respalda que no hay evidencia que indique que esto obstaculiza el desarrollo del lenguaje hablado. ¿Ya? Incluso hay centros que utilizan la comunicación aumentativa alternativa, por ejemplo, para potenciar la conciencia fonológica y así para otras cosas también. Vamos a ver la evaluación, ¿ya? Bueno, sobre la evaluación, este webinario, como ustedes bien saben, es de 1 hora, así es que no vamos a poder entrar en profundidad en todos los aspectos que debería comprender la evaluación, pero al menos vamos a hablar sobre los más relevantes y las cosas, ¿cierto?, que deben tener presentes a la hora de plantear una evaluación. ¿Ya? Primero, vamos a tener muy en cuenta que la persona es mucho más que solo las habilidades cognitivas que posee y mucho más que los aspectos motrices que la rodean, ¿ya? Hay más aspectos por evaluar el ofrecer un sistema de comunicación que solamente esos dos, ¿ya? Vamos a ir también ligados a la edad del sujeto y, por supuesto, los factores externos que son fundamentales realmente a la hora de evaluar. ¿Por qué? Porque van a determinar qué tipo de sistema podemos usar, van a determinar cómo yo voy a trabajar con la familia, acceso a qué sistema tiene el sujeto, ¿cierto? Y así, qué le llama la atención, etc. Entonces, hay mucho más que solo aspectos cognitivos y motrices, y por ahí tenemos que ir ampliando, ¿cierto?, el árbol de nuestro concepto de evaluación a la hora de pensar en ofrecer un sistema de comunicación. Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que los sistemas de comunicación, como les comentaba anteriormente, van a ir a beneficiar el desarrollo comunicativo
y por consiguiente eso va a ser un vehículo para las habilidades cognitivas, para desarrollar más habilidades cognitivas. Bueno, vamos a los infaltables en una evaluación. Ya, en una evaluación estoy pensando, ¿cierto?, de comunicación aumentativa alternativa. Siempre vamos a partir por la anamnesis. Como ustedes bien saben y conocen, estos datos son sumamente importantes para conocer la historia del sujeto, los antecedentes personales, los antecedentes médicos, por ejemplo, si es que qué fármacos utiliza. Ahí tenemos que tener mucho ojo en los fármacos que pudiesen disminuir su nivel de alerta. Ya hay algunos fármacos que disminuyen el nivel de alerta por la mañana o a qué hora se toman los medicamentos. Eso es importante conocer. Su patología de base, obviamente, si es que asiste, ¿cierto?, a algún centro educacional, las terapias previas, etc. Todas esas informaciones que tienen que ver con la anamnesis, que es la primera entrevista que se realiza al usuario y a su acompañante, ¿cierto? A veces la madre, a veces la esposa, a veces esposo, hijos, etc. ¿Ya? Para evaluar la necesidad de un sistema de comunicación aumentativo alternativo, vamos a ver que existe un screening, se lo voy a mostrar más adelante, y que al final viene a responder esta pregunta que les pongo aquí, que si tiene o no dificultades para comunicarse. ¿Ya? Entonces, posteriormente vamos a ir a evaluar las habilidades comunicativas, ya que van a ser, por ejemplo, los tipos de atención, atención a objetos, atención conjunta, si es que hay una atención más allá tal vez a las personas, si hay atención sostenida, cuánto tiempo dura esa atención sostenida, el reconocimiento de imagen, etc. Hay hartas cosas que preguntarse al pensar en evaluar las habilidades comunicativas. También les voy a mostrar una herramienta que nos va a ayudar a guiarse con eso. Y por supuesto, algo muy importante son los métodos de acceso. ¿Ya? ¿Cómo la persona va a seleccionar cosas dentro del sistema de comunicación? Existen varios métodos de acceso, cada día son más, afortunadamente, lo que hace que podamos abarcar una masa mucho mayor de personas para ofrecerle la comunicación aumentativa alternativa y así mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Para eso es importante conocer las habilidades motrices. En este punto, los terapeutas ocupacionales, ¿cierto?, son los expertos en el área. Si ustedes tienen la posibilidad de acercarse a uno, preguntar al respecto, va a ser el profesional más afín a esta área del método de acceso. Sin embargo, otros terapeutas también pueden tener nociones claras de qué cosas podrían funcionar y qué. ¿Ya? La observación del entorno comunicativo va a ser también un aspecto fundamental porque, bueno, esto va a determinar las oportunidades de aprendizaje que tenga el usuario. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante también que lo consideren dentro de su evaluación para ver cómo van a seguir desarrollando estas habilidades comunicativas que ustedes tienen por objetivo, ¿cierto? Que la familia tiene por objetivo. La anamnesis. Vamos a ir punto por punto. ¿Ya? La anamnesis es para conocer entonces quién es la persona y cómo se desenvuelve. Vamos a hablar sobre los antecedentes personales, ¿cierto? Tenemos que conocer las patologías de base de la persona, su edad, con quién vive, su familia, etc. Sus antecedentes médicos, esto es muy importante, como les decía, se los vuelvo a mencionar, que los fármacos que utiliza la persona tenemos que saber si es que estos afectan o no su nivel de alerta y en qué periodos del día. Eso nos va a servir para orientar en qué horario, ¿cierto?, debemos nosotros pensar nuestra terapia. Ya, si es que tuvo terapias previas, tal vez conseguir los informes de otros terapeutas sería excelente también para saber cómo ha ido su avance en el tiempo, y cuánto tiempo ha tomado, ¿cierto?, a lograr estos avances. Los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares van a ser dados también no tan solo por sus antecedentes médicos familiares, sino que por cómo se desenvuelve la familia, ¿cierto? Vamos ahí a ver la red de apoyo. Qué tan involucrados han estado los familiares, ¿cierto?, en la terapia del usuario y qué intenciones también tienen ellos, ¿cierto? Sus expectativas,
qué estrategias utilizan en su cotidiano para comunicarse con la persona, etc. Los antecedentes educacionales. Esta persona, si es un niño, ¿asiste a un centro de educación o en realidad se queda en la casa? ¿Ya? Si es que se queda en la casa, ¿qué tipo de estimulación recibe? ¿Cierto? ¿Qué hacen con él? ¿Le conversan? ¿No le conversan? La verdad es que ve harta televisión, pero interactúan con él cuando ve televisión, etcétera. Los antecedentes educacionales, si asiste o no asiste a un centro educacional, a cuál, en qué nivel está, etcétera. Si es que es un adulto y, por ejemplo, esta persona tuvo un accidente cerebrovascular o tuvo un accidente y tuvo un traumatismo encefalocraniano, entonces vamos a tener que saber cuál fue su nivel educacional para conocer qué sabía. ¿Era un adulto analfabeto? ¿Era un adulto, no sé, que tal vez llegó hasta octavo básico, que terminó la enseñanza media, o en realidad tuvo un doctorado y así? Vamos a saber también, ¿cierto? Eh, Su nivel educacional es muy relevante. Y por supuesto la rutina diaria. ¿Por qué es importante conocer la rutina del sujeto? Porque nos va a indicar en qué momento recibe estimulación, a cuánto estímulo ha estado expuesto y en dónde nosotros como profesores, terapeutas, podemos apuntar a que se incluya un sistema de comunicación aumentativa alternativo. ¿Ya? Y sus cuidadores principales, por supuesto. Bueno, entonces la anamnesis va a servir para buscar con qué recursos cuenta la persona, ¿ya? Con qué, en dónde podemos incluirnos, cuáles son sus principales fortalezas, cuáles son sus principales desventajas, ¿cierto?, a la hora de plantear la implementación de un sistema de comunicación. Bueno, entonces, vamos a evaluar la necesidad de un sistema de comunicación aumentativo alternativo, ¿ya? Y para esto existe un screening, ¿ya? Este screening es de TOEIC y entonces este es bastante sencillo. Es un screening que consta de 16 preguntas de sí y no que van a ir relacionadas con la realidad del usuario y se puede usar de dos maneras diferentes, ¿ya? Lo pueden tomar y completar ustedes por su cuenta y luego discutirlo con una persona apropiada que conozca al usuario, por ejemplo, su médico, fonoaudiólogo, profesor, etc. Alguien que lo conozca, ¿cierto? Y pueda opinar un poco sobre las respuestas que nosotros pusimos como sí o no. ¿Ya? Y la otra opción es que pida a cada miembro del equipo de intervención, por ejemplo, el fonoaudiólogo, el familiar, el educador, bueno, la familia también, por supuesto, que respondan las preguntas individualmente y después lo discutan. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar qué preguntas son. Entonces, si conoce una persona que tiene dificultades para comunicarse con otro, esta lista de preguntas les va a ayudar a determinar si deben explorar alguna herramienta de comunicación aumentativa alternativa que lo podría ayudar. Y ojo que aquí dice si debe explorar herramientas, ¿ya? Cuando uno piensa en tener un sistema de comunicación aumentativa alternativo, va a tener que explorar varias opciones, ¿sí? No va a ser ya, este va a funcionar y si no funcionó, entonces no. No, si no funcionó hay que buscar más opciones porque recordemos que la comunicación es un derecho humano. Así es que debemos, ¿cierto?, velar porque esto se cumpla. Y la responsabilidad ahí cae sobre la familia, sobre los cuidadores principales y, por supuesto, sobre el equipo de salud que lo atiende. Bueno, estas son las preguntas. Yo los invito, antes que las lean, se las voy a sacar, les voy a invitar a pensar en un alumno que ustedes tengan la duda, si es que necesita un sistema de comunicación aumentativa, alternativa o no. Me voy a quedar en silencio 10 segundos para que ustedes piensen en una persona que a ustedes les nazca la duda y así puedan leer las siguientes preguntas y hagamos un ejercicio práctico dentro de la sesión. Ya, creo que ya pueden ustedes tener algunas
algún nombre en sus cabezas, así es que les voy a mostrar las preguntas que son del string de comunicación, ¿ya? Para evaluar la necesidad de un sistema alternativo aumentativo. Entonces, voy a leer algunas. Los invito a que ustedes lo lean y vayan anotando las respuestas que son sí y las respuestas que son no para ustedes. ¿Ya? ¿Tiene el individuo un diagnóstico? ¿Ya? Por ejemplo, autismo, parálisis cerebral, ahí está al revés, perdón, afasia, esclerosis lateral amiotrófica, etc. ¿Ya? Este diagnóstico lo pone en riesgo para sufrir desafíos a la hora de hablar o utilizar el lenguaje. Y ahí pueden ir leyendo las demás preguntas, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que la lean. Ustedes me pueden ir comentando si lo completaron o no en el chat. Ya, pero por ejemplo, ¿tiene el individuo menos de 20 palabras, signos o señales que pueden ser entendidos por personas desconocidas, sí o no? Ya, sí. ¿Tiene la persona dificultad para atender sus necesidades, para tener sus necesidades básicas satisfechas? ¿Sí? ¿Cierto? Para comunicar que necesita suplir alguna necesidad básica. La persona se frustra y exhibe comportamientos inapropiados cuando no puede comunicarse con los demás. Ya, sí. Me pueden ir comentando en el chat si es que ya lo completaron. Voy a dar unos segunditos más. Bueno, cuando vayan completando esto, ustedes tienen que al final contar las respuestas sí y ver si son mayores o iguales a 5. ¿Ya? Si usted tiene 5 más respuestas sí, entonces este individuo podría ser un candidato para la intervención de la comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? Esto no nos indica qué sistema o qué tipo de acceso, pero sí nos indica que debemos explorar. ¿Sí? Debemos ir explorando y probando algunas opciones. Ya, si tiene más de 5, como decía Cornelia, bueno, entonces es un candidato al que nosotros, ¿cierto?, deberíamos continuar esta evaluación para saber qué sistema le vamos a otorgar, ¿cierto? Si va a ser un sistema basado en pictogramas, si es que en realidad no está listo para pictogramas, vamos a ocupar un sistema basado en imágenes. Si es que no está listo para la imagen, entonces vamos a empezar a desarrollar habilidades con objetos concretos y así. Entonces, si tiene más de 5, ustedes deberían explorar qué sistema le va a funcionar y de qué forma va a acceder a esto. ¿Ya? Vamos avanzando. Habilidades comunicativas, ya. Entonces tenemos que son las 5, tienen las 5 respuestas sí, y ustedes creen que en realidad va a valer la pena probar algunas opciones, ¿ya? No se rindan a la primera cosa que no les funcione, sino que eso va a significar que tienen que buscar otra opción. Y entonces vamos a caer en evaluar sus habilidades comunicativas. Entonces les voy a invitar a, van a imaginar ustedes por un momento que ustedes, ya en su realidad de persona individual, por ejemplo, Cornelia, yo, Vianey, vamos a imaginar que ustedes no pueden hablar ni moverse, ni mover su cuerpo con precisión, ¿ya? Y tampoco pueden escribir. Entonces, alguien viene y les pregunta, ¿qué color es este? Y ahora ustedes, sin hablar, sin que se puedan mover con precisión, sin poder escribir, ustedes me van a decir, ¿ustedes saben qué color es ese? ¿Sí? Pero yo no los escucho, de hecho, no los escucho. No veo una respuesta en ustedes que me quede claro de que ustedes sepan o no sepan el color que es que le estoy preguntando. O si conocen los animales, o si conocen alguna letra. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace preguntas de forma directa,
ya uno debería preguntarse sobre qué es la prueba que estoy haciendo. La prueba es sobre si yo sé los colores, porque yo ciertamente sé cuáles son los colores, ¿ya? Hablando personalmente. O ustedes están evaluando mi habilidad para responderles o para señalar una respuesta, ¿ya? A esto iba también, y tal vez con este ejercicio a ustedes les quede un poco más claro, qué es la presunción de habilidad. Yo, que afortunadamente, cierto, no tengo dificultades para comunicarme, o eso me gusta pensar, que no tengo problemas para comunicarme, yo sé cuáles son los colores, pero si yo no les doy una respuesta a ustedes, y ustedes también ahora están pensando en que yo me sé los colores, no pueden asumir que yo no me lo sé, ¿ya? Entonces vamos a tener esto muy en claro y vamos a llevar a consultar a nosotros a reflexionar sobre qué es lo que estamos evaluando realmente, ¿ya? Cuando pensamos que estamos evaluando habilidades comunicativas, tal vez en realidad no estamos evaluando una habilidad comunicativa, sino que estamos evaluando destrezas motrices, tal vez, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos evaluando y cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es mi objetivo de evaluación? Y vamos a ver si es que la forma en que yo lo estoy evaluando, ¿cierto?, se condice con ese objetivo o no me estoy desviando a otro. Entonces, las habilidades comunicativas, ¿ya? Las consideraciones con los usuarios emergentes, ¿ya? Vamos a preguntar, ¿cierto?, al cuidador, ¿cuál es la forma de comunicación actual? Esta forma de comunicación actual, vamos a recordar que incluye las respuestas no verbales a estímulos. Por ejemplo, hay niños con parálisis cerebral. Personalmente, por ejemplo, tengo un primo que tiene parálisis cerebral, que si bien es no verbal, reacciona mucho con risas, reacciona mucho, por ejemplo, ante estímulos que son de silbidos, le gustan los silbidos, le gustan las melodías. Entonces, ¿qué respuestas no verbales me da él? Me da sonrisas, hace sonidos, se mueve, etcétera, ¿cierto? Hay una respuesta no verbal a un estímulo. Y me está comunicando que a él le gusta eso. De hecho, yo pienso que a él le gusta. ¿Ya? Descripción de habilidades atencionales, cuánto tiempo y tipos de estímulos, cuánto tiempo puede quedarse mirando algo o tal vez escuchando un sonido o estando, ¿cierto?, un poco interactuando con un estímulo que a él le agrade. ¿Ya? Y si es que, por supuesto, hay conocimiento de pictogramas o no, y si es que hay conocimiento de algunos pictogramas o imágenes, cuáles son y qué cantidad conoce, ¿cierto? Eso va a ser súper importante explorar a la hora de tener habilidades evaluar las habilidades comunicativas. Bueno, también hay un screening, ya que va a ir a evaluar las habilidades comunicativas, pero además de evaluar las habilidades comunicativas, tienen otros tópicos, ¿sí? Otros apartados, por así comentar. Ya, primero tenemos los temas. Recordemos que hay temas que son mucho más fáciles de conversar que otros. Por ejemplo, lo vamos a poner en nuestra realidad. Si es que yo a ustedes les empiezo a hablar de astrofísica y no tengo idea de la astrofísica, para mí va a ser muy difícil mantener una conversación sobre eso, ¿ya? Entonces, para mí va a ser mucho más fácil hablarle a ustedes sobre comunicación aumentativa alternativa porque yo soy fonobiólogo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con adultos que, por ejemplo, hayan tenido un accidente vascular, que va a ser mucho más fácil para ellos hablar sobre temas conocidos que temas desconocidos. Tenemos que ver qué temas son los que les gusta y a cuáles responden. Si es un niño, ¿a qué temas? ¿Le gustan los autos? ¿Le gusta qué? ¿Qué tema le gusta conversar y sobre qué tema conversa frecuentemente con su familia? Otro apartado importante en este screening, ¿cierto?, es las habilidades comunicativas, que las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. También evalúa sobre el ambiente comunicativo, ¿cierto?, cuántas oportunidades tiene para comunicarse, con quiénes, y así. Y también, por supuesto, los compañeros de comunicación que necesitan aprender. Recordamos que una de las habilidades eh, principales o que uno puede ver fácilmente a la hora de evaluar un compañero comunicativo es si éste intenta adivinar las cosas que quiere comunicar el sujeto o si lo interrumpe
por ejemplo, o si es que no espera una respuesta. Recordemos que una de las principales sugerencias es esperar que la persona responda al menos 5 segundos. ¿Ya? Entonces, si no damos el tiempo de respuesta, tal vez esa respuesta venía en camino, pero como la interrumpimos, nunca llegó. Así es que evaluar el desempeño de los compañeros de comunicación y ver qué cosas necesitamos enseñarle a ellos también va a ser un punto importante. Ahora, este screening se los presenté pensando en las habilidades comunicativas. En el siguiente, ahora les voy a mostrar cómo es este screening. Bueno, con todo lo que les mencioné contenía, ¿ya? Hay cuadros, ¿ya? Que hay en la habilidad comunicativa en este caso, o en los temas si es que fuese, o la habilidad del compañero comunicativo, van a haber opciones de preguntas que ustedes tienen que ir evaluando. Ya, por ejemplo, presta atención, lo puede hacer exitosamente, la verdad es que le resulta difícil, no es importante ahora, perdón. La forma habitual de comunicarse, cuál es su forma habitual de comunicar, por ejemplo, que presta atención, o en este caso de presentarse a otros, si es que es más acotado a forma habitual de comunicarse, y si la forma habitual que utiliza es efectiva o no. Entonces, estos 5 aspectos se evalúan por habilidad comunicativa, ¿ya? Y nos van a guiar, siento, para saber qué mirar, hacia dónde ver, qué cosas debo abordar. Este screen también, si ustedes me lo piden, se los puedo enviar y de forma completa para que lo puedan leer. Ya tiene como 2 planos. Son varias preguntas, pero es para que ustedes se vayan haciendo una idea. Entonces, ¿qué habilidades comunicativas? Vamos a ver si presta atención o no presta atención. Y si es que presta atención de forma cualitativa, igual tenemos que ver a qué estímulos y cuánto tiempo. ¿Ya? Si tiene atención sostenida, hay niños que se quedan viendo la tele harto rato, ¿sí? O ven más la tele, que le prestan más atención a veces a las pantallas que a las personas. Entonces, esta atención sostenida, ¿cuánto tiempo puede mantenerse en una misma actividad? ¿Ya? Es bueno presentándose a otros, en realidad es difícil. ¿Puede mantener una conversación o hay quiebres conversacionales? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace solicitudes? ¿Cómo hace cuando necesita algo? ¿Ya? ¿Lo puede hacer de forma exitosa? La verdad es que le cuesta, o no es importante ahora que haga solicitudes, o qué, ¿ya? Bueno, siempre va a ser importante, pero vamos a que no va a ser el objetivo en primera instancia. Ya respondiendo preguntas frecuentes. ¿Cómo estás? Las preguntas frecuentes son preguntas que son fáciles, ¿cierto?, de responder porque son súper aprendidas. Por ejemplo, ¿cómo estás? No, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Ya, este tipo de preguntas frecuentes también hay que evaluarlas, cómo es contando una historia, dar pistas de que no entendió algo, lo puede hacer o en realidad sigue haciendo como que entendió y sigue conversando. Ya, iniciar una conversación, etcétera. Estos no son todos los puntos, pero son algunos para que ustedes tengan una idea de qué cosas se pueden evaluar en habilidades comunicativas. Recuerden que esto también son habilidades comunicativas no verbales. Tengan muy en consideración lo que les comentaba de que a veces la comunicación, cuando no hay un sistema establecido, ocurre de forma no verbal. ¿Ya? Así es que ojo con eso. Vamos a pasar ahora al cuarto punto, que es el método de acceso. ¿Ya? Entonces, el método de acceso es la forma de hacer la selección en el sistema de comunicación aumentativa alternativo. Como sabemos, los usuarios son súper diversos, las personas somos todas distintas y todas tenemos habilidades y necesidades diferentes. Entonces, tenemos que encontrar la forma de acceso adecuada para esa persona. Entonces, esa persona puede mover un dedo, puede mover la mano, no puede mover las manos, puede mover un pie. ¿Ya? Si no puede mover el pie o la pierna, ¿puede mover algún dedo del pie? ¿O en realidad es mejor apuntando cosas con los ojos? ¿Tiene cierto tal vez buena movilidad en los ojos o creen que podría funcionar? Recuerden que actualmente los seguidores oculares incluso funcionan con personas que tienen nistagmo, ¿cierto? Que se mueven, tienen estos movimientos sacádicos, involuntarios, y que también hay mucha precisión incluso para personas que tienen algunos movimientos involuntarios de la cabeza. Entonces el eye tracker viene siendo una solución bastante fuerte para varias personas. Ya, entonces, si es que por ejemplo, mover un dedo, un pie, alguna extremidad, por ejemplo, el mentón o algo así,
ustedes tienen que ver con qué sistema de acceso va a poder utilizar su sistema de comunicación, ya sea un mouse, un pulsador, un seguidor ocular, de forma touch, ¿cierto? Etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de acceso para las personas? Aquí les quiero mostrar algunas cosas que están disponibles y que ustedes podrían intentar. Los sistemas de comunicación, ¿cierto? Van a ser nuestro objetivo en esta sesión, pero recordemos que, por ejemplo, una persona que tuvo tal vez un accidente, tuvo una lesión medular, no, va a querer mucho más que escribir, que está bien, ¿cierto? Va a querer tal vez ingresar a su Instagram, va a querer escuchar música, va a querer usar su Google Home, va a querer seguir trabajando y ser activo, ingresando a su computador totalmente por la computadora. Entonces, en ese caso, tal vez un dispositivo con eye tracker integrado sería una buena opción, o tal vez conectar un eye tracker al computador para tener más funciones disponibles. ¿Ya? O tal vez va a ser un usuario que tenga, no sé, que pueda acceder de forma touch con un i110, que son dispositivos resistentes para usuarios que tal vez pueden tener accidentes y tirarlos al suelo, o con estas conductas disruptivas. O en realidad no tiene tantas conductas disruptivas y con un INDI, ¿cierto? Con un sistema de comunicación touch, con una funda es más que suficiente. Si tiene problemas de motricidad le podemos poner grillas y así podemos ir buscándole el acomodo, ¿cierto? Al sistema de comunicación que queremos tratar. También todos son compatibles, los dispositivos de comunicación, con pulsadores, ya con joystick, con mouse, con switch. Entonces tenemos que ir encontrando el acomodo de qué es lo que va a funcionar con la persona. Esto es lo que yo les comentaba. Estos son los principales métodos de acceso. Ya hay más, como les comentaba, hay más, pero estos son los principales. Hoy día vamos a ver principalmente dos a la hora de la evaluación para hacer un screening. Entonces tenemos los dispositivos que son touch. Del touch, si es que el touch funciona, pero no estamos muy seguros de eso, podemos probar con un mouse, podemos probar con un pulsador también. Después sigue, ¿cierto?, el seguimiento ocular, que va a ser seleccionar cosas con los ojos, y después, posteriormente, tenemos el scanning, que es una opción, después, que deberíamos probar después de probar el seguimiento ocular, ¿ya? En donde la persona va a ir seleccionando cosas por fila, ¿ya? Por ejemplo, va a haber una barra que se va a ir moviendo de arriba hacia abajo en la pantalla. Por ejemplo, en la primera línea se va a marcar la primera línea. Después, como no la he seleccionado, esa selección va a bajar a la segunda, después va a bajar a la tercera, hasta que la persona haga un clic y después de la fila seleccionada va a empezar a avanzar de izquierda a derecha hasta que la persona pueda seleccionar algo. ¿Ya? Entonces eso también va a ser una opción de acceso. Ahora, como les comentaba, me voy a enfocar en los sistemas touch y en los sistemas de seguidores oculares. Bueno, existe un screening también para métodos de acceso, ¿ya? Actualmente está en inglés, pero pronto lo voy a pasar al español, así es que lo vamos a tener disponible también en nuestro idioma, ¿ya? Y que dice que, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Primero entonces vamos a hacer una actividad de screening que no necesariamente necesita un dispositivo de comunicación, ¿ya? Después vamos a probar el método de acceso que creemos va a poder funcionar, ¿ya? Y después vamos a seleccionar el método que provee de forma más eficiente el acceso al sistema. Esos son los pasos. Entonces primero hacemos unas pruebas de screening, ¿ya? Después vamos a probar el método que creemos va a funcionar y después finalmente vamos a hacer la selección cuando estemos convencidos de que va a funcionar o en realidad tenemos que buscar otro. ¿Ya? Entonces, actividades para evaluar acceso touch. ¿Ya? Entonces, usar cualquiera de las siguientes actividades para determinar si el individuo tiene el potencial para usar sus dedos u otra parte de su mano para usar un sistema de comunicación. ¿Ya? Lo podemos hacer de forma directa. Si la persona, ¿cierto? Ustedes le pueden preguntar directamente si es que es posible, ¿ya? Pueden pedirle que toque objetos o imágenes de diferentes tamaños para saber, por ejemplo, de qué tamaño tiene que ser el pictograma. Sobre todo en adultos mayores, a veces la motricidad
no es tan buena para apuntar cosas pequeñas, pero cuando aumentamos el tamaño del objetivo, esto resulta bastante bien. Entonces tenemos que saber, ¿cierto?, de qué tamaño, y para eso vamos a tocar objetos de imagen a diferentes tamaños de forma decreciente, ¿cierto? Vamos a ir de más a menos. La forma indirecta, por ejemplo, que se usa más con niños o personas que tal vez no siguen instrucciones, se usa en juegos. Entonces vamos a indicar cosas de diferentes tamaños. Entonces, ¿dónde está, supongamos, no sé, la nariz? ¿O dónde está el brazo? Entonces vamos a ir viendo qué tanta movilidad tiene. ¿Ya? Podemos usar fotos e imágenes también que les resulten atractivas. A veces los pequeños les gusta mucho o les llama la atención, supongamos, cuando uno pone un dibujo de algo que les gusta y lo indican de inmediato. Y ahí podemos ir también viendo, ¿y dónde tiene el escudo, supongamos, Iron Man? Y ahí que vaya seleccionando cosas con su dedo. ¿Ya? Cuando evaluamos esto, tenemos que saber qué observar. Acá yo les puse a varias fotos y quiero que se fijen antes de que empiecen a leer esto de acá, que la forma en que ellos tienen de seleccionar en sus dispositivos touch es diferente. Ya ocupan dedos diferentes, su precisión es distinta y así. Entonces, ¿qué observar? ¿Cuál dedo usa? ¿Dónde y de qué tamaño fue capaz de apuntar o tocar con precisión? Si la pantalla es muy grande, tal vez va a tener dificultades para llegar a las esquinas. Puede llegar a abarcar toda la pantalla, por ejemplo. ¿Qué parte de la mano pudo aislar para tocar los objetivos? A veces les cuesta aislar o aislan la mano y pasan a llevar otras cosas dentro de la pantalla. Tenemos que tener ojo con eso también. Y si crees que tiene suficiente fuerza para participar de la actividad. Es decir, si es que no tiene la suficiente fuerza, por ejemplo, puede fatigarse. Va a seleccionar súper bien un objetivo, el segundo objetivo, y tal vez el tercero, el cuarto, el quinto, la verdad es que se cansó, se fatigó su músculo, entonces no va a funcionar en realidad mucho un sistema touch. O deberíamos tal vez asociarlo con un mouse o con algo que le sea más sencillo. ¿Ya? Entonces, eso con el acceso touch, recuerden que esto es un screening, ustedes tienen que tratar, ¿cierto? Después y probar los sistemas que ustedes crean les puede funcionar. Para las actividades para evaluar el tracking. Ya. En cualquiera, estas actividades son para ver si tiene el potencial para seleccionar cosas con sus ojos. ¿Ya? Y no solo para seleccionar, ahí me explico un poco mal, pero para usar sus ojos en un sistema. ¿Ya? Porque para seleccionar algo dentro de un sistema con los ojos, eso va asociado a una curva de crecimiento. ¿Ya? Y si no le enseñamos primero, entonces va a ser complejo que resulte la primera evaluación. La forma directa, ¿cierto? Si la persona sigue a instrucciones, es pararse frente a la persona y ver hacia dónde está mirando y tal vez pedirle que mire hacia distintos puntos. Esto sería bastante sencillo si la persona sigue instrucciones, pero sabemos que esa es una realidad que no siempre se cumple. ¿Ya? La forma indirecta va a ser hacer que sigan juguetes, ya por la habitación o la pantalla o una hoja de papel, o personas, ¿sí? Que, por ejemplo, que siga la mano del evaluador mientras recorre distintos puntos de la pantalla, medios o en las esquinas también, que son un poco más complicadas a veces, u observar los ojos del usuario cuando mira algo de su interés, ya sea una persona, caricatura, juego, actividad, etcétera, algo que le haya llamado la atención. Por ejemplo, pasó un pájaro por el cielo y en realidad se dio vuelta, lo miró, entonces en realidad sí mira cosas que le resultan interesantes. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, ha tenido parálisis cerebral toda su vida y tiene 18 años y en realidad nunca le han mostrado que puede seleccionar algo con los ojos, le va a costar captar la instrucción. Entonces esto no debería ser una prueba de una vez, sino que debemos tener en cuenta, por supuesto, que esto es algo que se debe enseñar. ¿Ya? Por eso es que les quiero comentar sobre la curva de aprendizaje del seguimiento ocular, para que ustedes también la tengan en consideración, en donde vemos que la interacción con la pantalla por seguimiento ocular tiene una curva de aprendizaje positiva. Es decir, primero, la persona debería entender que algo pasa si miro la pantalla, ¿ya? Que hay un estímulo de vuelta
Les voy a mostrar un video más adelante que algo sucede ahí, si yo miro ahí. Entonces esto ya resulta interesante, empieza a captar mi atención. Después voy a ver que recibo diferentes respuestas cuando miro ciertas partes de la pantalla. Ya, entonces voy a ir tal vez buscando esto y explorando después, en el paso siguiente, los cambios que ocurren cuando miro distintas partes de la pantalla. Y así va, aquí pasa otra cosa, a ver si miro por acá, qué pasa por acá. Después ya voy a conocer qué sucede, ¿cierto? Y la persona se va a ir orientando un poco en la pantalla y va a mantener su mirada cuando quiera seleccionar algo, ¿cierto? Vamos a pasar de la orientación, ¿cierto? De ubicar los objetos a ir a elegirlos y posteriormente ir avanzando hasta tener el control total de la computadora, o sea, primero del sistema de comunicación y posteriormente de la computadora de forma independiente. ¿Ya? Entonces esto es algo que se enseña. ¿Sí? ¿Qué observar? Vamos a ver si fijó su mirada en algún objeto o persona preferida en algún momento. ¿Ya? Si siguió algún objeto con sus ojos, si puede cambiar su mirada entre los objetos. Bueno, esto es, por ejemplo, muy cualitativo, ¿ya? Pero tenemos que fijarnos en estos aspectos cuando evaluamos o pensamos probar un dispositivo de seguimiento ocular. La verdad es que ustedes no van a tener la respuesta a esto de forma más certera hasta que lo prueben con un seguidor ocular. Les voy a decir cómo conseguirlo. Miren este video. Él tiene 1 año 8 meses, ¿ya? Y él está jugando con un seguidor ocular. Tiene vocalizaciones al respecto. Y hay un papá o un adulto, ¿cierto?, que está interactuando con él mientras él juega. Entonces, cuando él mira la pantalla, hay un impacto en su entorno, a lo que él también responde con vocalizaciones y el adulto le vuelve la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, cuando él pasa sus ojitos por la pantalla, va dibujando estos puntos que tiene aquí. Mira, fíjense, ahora les dejo ver el video hasta el final. El niño. Sí. Es cierto, y él sabía. Mira, tú hiciste eso, le dice el papá. ¡Ey! Y así. Este video me gusta mucho porque, si se fijan, él es un usuario bien pequeño que están utilizando ya un sistema de seguidor ocular, porque si tiene 1 año 8, ya debería, por ejemplo, tener algunas palabras, cosas así. Entonces, este sistema, además de estar, ¿cierto?, ya desarrollando habilidades de eye tracker, él está teniendo un juego de causa-efecto, ¿cierto?, en donde él hace algo y hay una acción, una reacción en su contexto que le dice que está haciendo un impacto en él, ¿ya? Así es que pueden empezar de muy pequeños a desarrollar estas habilidades, lo cual va a cuidar mucho los periodos críticos y al poder darle herramientas para su desarrollo. ¿Ya? ¿Dónde pueden tener juegos para evaluar eye tracking? Bueno, hace unas semanas atrás hice un webinario sobre actividades y juegos para usuarios de eye tracker. Ya, esto lo pueden encontrar en nuestro nuevo canal de YouTube. Estamos estrenando un nuevo canal en español. Si ustedes se suscriben al canal, van a recibir notificaciones cuando subamos las grabaciones de los webinarios anteriores y de los tutoriales también. Ya, hay de las dos cosas ahí. Hay tutoriales cortitos, como de 3 minutos, 5 minutos máximo, y hay otros que también, por supuesto, son los webinarios que hacemos ya todos los meses, al menos 2 veces al mes. Los jueves. Así es que cuando ustedes entran a este juegos y actividades para usuarios de eye tracking, en la descripción de este video hay una lista con todos los juegos que hay disponibles y yo diría que en su 90% de los que puse ahí son gratis.
¿Ya? Por ejemplo, en ese webinario presento estos juegos que están acá. Este juego de aquí es de causa-efecto, similar al que estaba jugando el pequeñito que les mostré en el video. Entonces el niño pasa sus ojitos por la pantalla y esta cuncuna va avanzando y siguiendo sus ojos, ya moviéndose acorde a donde ellos miren. Pues es un buen juego para ver si reacciona, ¿cierto?, a que algo ocurre en la pantalla. Tal vez no funcione en primera instancia, porque nunca lo habían visto antes, ya, pero los invito a probarlo más de un par de veces. Este otro juego en donde ya hay que ir buscando, por ejemplo, un bichito dentro de la pantalla y también sirve porque para explorar un poco la pantalla en la curva de aprendizaje, porque esta lupa se va a ir moviendo acorde a la persona mueva los ojos por la pantalla hasta que encuentre el bichito y este bichito se va a volver a mover. ¿Ya? Otro juego es este, que son los de IFX. Son más sencillos porque están por niveles, ¿ya? Pero estos juegos son pagados. Entonces están por niveles de la curva de aprendizaje, son súper buenos. Primero parten con causa-efecto, ¿cierto? Después hay que seleccionar algunas cosas, ir explorando la pantalla, etc. Entonces, si ustedes quieren los links para estos juegos, los invito a buscarlos en YouTube, Tobii Dynavox en español, y buscan juegos para iTracker y les va a aparecer el video. Bueno, ya estamos en la hora. Bueno, nos quedaron algunos pendientes, ¿cierto? Pero estas eran las cosas iniciales que ustedes deberían siempre tener en consideración cuando vayan a evaluar a una persona que tenga dificultades para comunicarse y darle una mano. Entonces, quedaron algunos pendientes igualmente porque, bueno, podríamos hablar todo el día sobre esto. Pero el tipo de sistema, ¿cierto? Va a estar basado en imágenes, en pictogramas o lectoescritura. Eso viene después de la evaluación inicial, ¿cierto? Viene después de cuando yo digo, ya, a ver, este es el método de acceso que me puede funcionar, con estas habilidades cognitivas tengo, ya, y bueno, yo creo que por aquí va, entonces después voy a qué sistema, a qué tipo de sistema voy a recurrir y le voy a presentar a la persona. Eso viene después. Entonces, va a estar los sistemas basados en imágenes, los sistemas basados en pictogramas y los sistemas basados en lectoescritura, ¿cierto? Y aquí los puse en nivel creciente de dificultad. Ya, bueno, y por supuesto, si ustedes quieren que les hable de esto en algún otro momento, recuerden poner en la encuesta que se va a abrir al final de esta sesión, poner los temas que les gustaría que abordáramos en los siguientes webinars. Bueno, si tienen dudas, cómo conseguir algún dispositivo, algún sistema, en realidad quieren saber cómo funciona esto en sus países, aquí les puse una lista de las personas a las que tienen que recurrir. ¿Ya? Algunos de ellos también hacen pruebas con sus dispositivos en los centros o tal vez, bueno, tienen que ser presenciales obviamente si es que quieren probar el dispositivo. ¿Ya? Pero ellos son nuestros partners. Tobii Dynavox trabaja mucho con partners, que son empresas o instituciones en cada país donde nos encontramos, que van a formar un equipo con nosotros directamente. Yo a todas las personas que están puestas aquí las conozco, confío mucho en ellas, sé que hacen un excelente trabajo, por lo que los invito a escribirles. Le pueden tomar una foto ahora en la pantalla para que lo puedan guardar. ¿Ya? Bueno, y si es que su país no está en la lista, me pueden escribir directamente ahí a mí, les dejé ahí mi correo. Mi nombre está un poco raro, pero le pueden sacar un pantallazo y ya no hay problema. Bueno, también recordarles finalmente que somos activos en Facebook, únicamente aquí publicamos todas nuestras capacitaciones, ¿ya? Y tenemos un grupo de Snapcore First en español que está muy activo, creciendo, ya somos más de 270 personas, en donde pueden ir haciendo sus dudas también sobre comunicación aumentativa alternativa, ¿ya? Así es que eso. Muchas gracias.